¿Qué tal, estimados alumnos y seguidores del Instituto de Econometría de Lima? En esta oportunidad vamos a hablar un poco del programa Python. Estamos comenzando un curso de Python exclusivamente, pero también nuestros diversos cursos de econometría, por ejemplo, matemática o estadística, se llevan con diversos softwares, entre ellos el Python. Vamos a comenzar con el tema del Python de una manera más directa. Lo que ocurre es que, como cualquier programa, el Python es un lenguaje de programación que requiere un programa para ser ejecutado, ¿no? Y este programa puede ser un poquito pesado o complicado para instalar. Uno puede ir a la página web de Python y descargar unos aplicativos y a su vez de nuevo otro programa y puede tratar de manejarlo. Pero requiere un poquito más de información. Sin embargo, hay una manera más corta que ya es bastante conocida, que es a través de Google. Como pueden ver, aquí estoy en la página de Google y quisiera aprender un poco de Python. Entonces, lo que yo puedo hacer para no complicarme con los temas de instalación, de ver si tengo los paquetes o los aplicativos correctos, tal vez si mi computadora funciona con este tipo de programa, o si necesito más memoria, esas cosas. Para evitar toda esa discusión técnica computacional, nos podemos ir al Python, ¿no es cierto? Pero vamos a poner nosotros Google Colab. Ahora que estamos en Google Colab, nos damos cuenta, Colab con una L o dos L, nos damos cuenta que acá hay esta opción que te damos la bienvenida a Collaboratory, que es Colab de Google. Vamos a clicar acá. Y nos va a pedir que nos loguemos entre otras cosas, pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Entonces nos da la bienvenida a este Google Colab. Nosotros podemos, claro está, conectarnos con nuestra sesión de Google de Gmail, nuestro correo de Gmail, pero vamos a intentar hacer lo máximo posible de una manera más offline, ¿no? O sea, sin estar logueados. Voy a poner 100%, espero que sea suficiente. Como podemos ver, hay toda una sección un poco rara donde me explica qué cosa es esto de Colab, ¿no? Y nos comienza a dar una información interesante, ¿ya? Pero yo voy a hacerlo más sencillo, lo que ya todos conocen, menú archivo, y en este caso voy a elegir nuevo cuaderno. Acá me va a pedir iniciar sesión en Google. Y una vez que ingresas tu contraseña y tu usuario de Google o de Gmail, te va a enviar a esta nueva ventana, ¿no? Que también es un poquito pesada de leer, pero vamos a simplificarlo. Vamos a cerrar esto acá y vamos a mantenerlo lo más sencillo posible. Entonces, esta es la ventana que aparece, ¿no? Es bastante simplificada, ¿no? No hay mayor dificultad tal vez. Acá dice código, dice texto, ¿no? Y hay otras cositas más que vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Pero lo interesante es que me da esta primera línea, número 1, es una línea de código. Acá esta es una línea de código, ¿no? Esta es una línea de código. La programación en Python y en general en cualquier programa es como hacer poesía. O sea, hay versículos, hay versos, ¿no? Hay varias líneas que vamos a escribir. Y cada una en principio es independiente. Aunque en un nivel más intermedio podemos ver que hay códigos, hay comandos que pueden tener más de una línea, ¿no? Se puede ir complicando. Pero usualmente es una línea, es la idea básica, ¿no? Haz esto, dibuja este gráfico, resuelve esta ecuación, ¿no? Cosas matemáticas usualmente, ¿ya? Pero esencialmente eso es una línea de código. La pregunta es, ¿Python sabe o entiende que esto es una línea de código? ¿Cómo sabemos, cómo ejecutamos el Python, ¿no? ¿Cómo hacemos de que esto viva, ¿no? Si no, esto es como un blog de notas, ¿no? Estoy aprendiendo Python en Google Colab, ¿no? Pues, no sé si estoy haciendo algo bien o algo mal, no veo la parte de los datos, del análisis, no veo ningún tipo de reacción, simplemente el programa recibe lo que yo le doy, pero no hace nada, ¿no? Entonces, si yo quiero que el programa corra, ejecute,
debo apretar este botoncito, que es el famoso botoncito de ejecutar o play, y ya no se usa mucho, y lo aprieto aquí y va a intentar voy a intentar interpretar lo que yo he escrito. Lo que yo he escrito en la línea 1 esta es una línea de código, y lo que yo he escrito en la línea 2 es estoy aprendiendo Python en Colab. La pregunta es, ¿entiende o no entiende lo que estoy haciendo? Y la respuesta es no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque acá me dice error de sintaxis, syntax error, invalid syntax, o sea, error, sintaxis inválida, ¿no? Esta parte sí está en castellano, pero esta parte, la parte más importante, si quiere, no lo está en inglés. De ahí lo importante, lamentablemente vemos bastante jóvenes que quieren aprender Python y otros programas, pero el tema del inglés no lo manejan tanto, y esto es claramente una limitante. Entonces eso sí hay que tomarlo en serio, de que el inglés es necesario para mejorar esto. O sea, al final lo pueden apuntar en un cuaderno, pero no es lo mismo que si ustedes ya tienen un conocimiento un poquitito más que básico del inglés. Uh-huh. Correcto. Entonces no me entiende. Básicamente el Python no me entiende. La pregunta es, ¿quiero que Python escriba esto? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Tal vez lo borro mejor y hago algo que sí me entienda, ¿no? Lo puedo borrar. Yo puedo borrar esto y volver a enseñar algo distinto que sí me entienda. O puedo dejar esto y apretar este botoncito de más código, que si se dan cuenta apareció acá también, ¿no? Más código, y puedo yo agregar otro bloquecito de código, ¿no? Acá hay un bloque y acá hay un segundo bloque, ¿no? Cualquiera de los dos es válida. Entonces, si quieren, para simplificar, borro esto y este aquí lo borro también y reinicio, digamos. Entonces vamos a hacer como algo sencillo, lo más sencillo, una regla económica básica, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, yo quiero escribir o quiero que el Python me confirme, ¿no? Entonces, si sube el precio, entonces la cantidad demandada, ¿no?, se reduce, ¿no? Por ejemplo. Es una regla básica de ley de oferta y demanda. Pero nuevamente me está saliendo el mismo error. ¿Cómo sé que me está saliendo el mismo error? ¿Cómo sé que me va a dar un mismo error? Porque todo esto ha sido sombreado o subrayado en rojo. Y además me sale un montón de alertas me están saliendo, ¿no? ¿Qué debo hacer? Etcétera. Y es más, acá incluso me podría estar recomendando qué debo hacer. Pero no nos compliquemos y vamos a decir algo muy interesante. Si yo quiero que aparezca un texto, no lo debo hacer de esta manera, pero yo sí quiero que aparezca ese texto. Quiero que Python entienda que esta para mí es una ley económica, ¿no? Si sube el precio, entonces la cantidad demandada sube, ¿no? La ley de la demanda. Yo quiero que Python lo cree. Entonces lo primero que se me ocurre es decir, bueno, si esto es una cita, es una frase, un cliché o como quieren llamarlo, teóricamente debería estar entre comillas, ¿no es cierto? Para que se entienda que es una cita, es una frase. Y esto lo van a notar mucho en el Excel, inclusive, cuando quieren ustedes poner dígitos o cosas que no sean necesariamente números, se suele poner dos comillas o una comilla, que también se llama apóstrofe. Hay toda una discusión si lo conveniente es una comilla o dos comillas, pero en cualquier caso tiene que poner la misma al final y al inicio. Entonces acá yo he decidido poner dos comillas, pero podía haber decidido poner una sola comilla, ¿ya? Entonces ya un poco depende de algunas circunstancias, algunos momentos que se pueden ir viendo. Entonces, bueno, creo que ya me va a creer lo que le estoy diciendo y no me va a dar error. Vamos a probarlo. Y efectivamente, ¿no es cierto? Ahora, lo gracioso es que apareció una sola comilla a pesar de que yo puse dos. O sea, ahí es donde está indirectamente la respuesta de qué cosa debía haber escrito, ¿no? Lo interesante, repito, es que el Python ya entendió lo que le he querido decir. Lo que quería decir es un enunciado, una frase, una oración, una hipótesis, una teoría, lo que quieran llamarle. La cosa es que lo he entendido, ¿no?
lo ha entendido, lo ha procesado y básicamente lo ha repetido, como un monito, lo ha repetido. Y yo le he dicho, oye, si sube el precio, entonces la cantidad demandada disminuye. Y el Python me ha contestado, si sube el precio, entonces la cantidad demandada disminuye. Me ha repetido literalmente lo que yo le he dicho. Uh-huh. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, es lo que hemos aprendido en este momento básico, ¿no? Ahora, hay otra manera más interesante que se puede abordar esto, y estoy creando un nuevo código, que es con un plus, que es agregar esta formulación que está acá. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Entonces, lo que puedo decirles es lo siguiente. Te lo voy a buscar. Normalmente ustedes saben, en matemáticas básicas existe esto, que es una función. Esto es una función, ¿no? Es más, si quieren esto lo pongo entre comillas. Y esto de acá todavía no lo pongo luego. Esto es una función. Y es igual a fx es una función, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. Y el Python me lo entiende perfectamente. Eso es una función. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo es igual a una función de x. Y la parte que yo quiero que rescaten es f paréntesis x. Esa es la referencia o la definición de una función. Entonces, todo lo que sea una letra o un conjunto de letras, paréntesis, algo que está dentro, es una función de x. Entonces, las funciones pueden tener diversos nombres, ¿no? Función es la función de imprimir se llama print. Como impresora, printer, ¿no? Eso es print. El inglés nuevamente. Muy bien, entonces ya. Y dentro de una función, hay una variable, pero nosotros hablaremos también de objeto. Ya. Esta parte puede ser un poco complicada, pero voy a usar alternadamente a variable o objeto como sinónimos. Esto por un tema de simplicidad, ¿ya? Pero luego veremos que variable necesariamente como economistas, lo deberíamos definir o deberíamos circunscribir estrictamente a las que son, la redundancia, de variables, o sea, series de tiempo o series de correo transversal o esas cosas. No tanto a objetos cuyo valor puede cambiar, que es una definición un poquito más sofisticada. Pero fuera del lado de esos temas, es una variable. Entonces, correcto. Entonces yo podría, bajo esa lógica, yo podría usar la función print y podría decir x, ¿cierto? Print x. Pero ojo, ¿cuál es el problema de esta función print x? De que x no existe. ¿Es un texto? ¿Qué cosa es x? Yo quiero que escriba la letra x. Ya, entonces le pongo entre paréntesis. Ya, entonces vamos a poner, apareció la letra x. Así a secas. Print x y aparece x. Pero yo no quiero eso, yo quiero que sea algo más sofisticado. Print fx. Ya, puede ser, ¿no? Ya es cuestión de cada gusto, pero ven que va cambiando mi formulación, ¿no? Va cambiando la formulación. Lo regreso a su forma original, ¿no? Aparece x o y igual a fx. Lo que está haciendo el Python en este caso es imprimir estrictamente lo que yo le pongo entre las comillas. ¿Qué es lo que ya estábamos haciendo hace rato? Con simplemente poner las comillas. Pero ha pasado algo que no sé si se han dado cuenta, que al yo usar este comando print, todas estas frases anteriores han dejado de existir. Se han visto afectadas por esto y no quieren vivir. No quieren vivir y solamente me deja visualizarlos en la línea 4 y la línea 5 que yo he puesto. Entonces, eso es interesante porque pero yo he hecho 5 frases, uno en cada línea, y porque solamente aparecen 2, ¿no? Entonces, claro, es cierto. Entonces, cuando tenemos una combinación, un bloque código cuya combinación es de prints y no prints, o sea, comillas a secas, claro, los prints van a ganar, ¿no? Y van a opacar a los que no tienen print. Entonces podemos hacer algo muy sencillo, es simplemente ponerle print a todo. Y ya está.
¿no? Esta es una función, la función de imprimir se llama print, dentro de una función hay una variable objeto y sale esto. Y podemos ser un poquito más didácticos si quieren, que esté bien gracioso esto. La función, ¿no? La función que debo usar es print, ¿no? Así sería. Y aquí ya queda dos comillas. Algo así. ¿No? Y acá es donde se confunde. Pero a ver, explícame bien cómo es esto, ¿no? Pero si es un texto, ¿por qué le pones comillas, no? Ahí se va confundiendo nuestro amigo Python, ¿no? Entonces lo puedo poner así, ¿no? Print X. Pero acá estaría mal porque en realidad yo tengo que poner unas comillas. Vamos a intentar con estas dos comillas para que no haya conflicto. Y ahí está. Un poquito juego con eso. Pero si pongo de nuevo las doble comilla y no la comilla simple o apóstrofe, ahí puedo tener el problema que observar. Entonces lo podría yo hacer de esta manera. Entonces la función que debo usar es print x. Y este codiguito tal vez debería ir un poco más arriba, ¿no? Aquí. Entonces, eso es una función fx, la función de imprimir se llama print, dentro de una función hay una variable objeto, la función que debo usar es print, y dentro de esto es el objeto x, pero como x es una letra, no es un número, tiene que ir con comillas, ¿no? Entonces, con comilla, ¿no? Y si hago un printfx me sale esto, y si hago la otra función más grande, y es igual a fx, me sale todo esto acá, ¿cierto? Podemos poner la función completa, sería y es igual a f de x, ¿no? Una cosa así. No sé si ha salido correctamente. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? F de x. Y nuevamente le pongo las comillas para que se entienda que lo que está acá adentro, como no es un número, no va a ser entendido por el Python. Si fuera un número no habría problema, pero como no es un número, tiene que usarse la comilla. Y bueno, la línea 7 es lo que estamos haciendo. Esta dificultad no ocurre cuando yo imprimo un número. Por ejemplo, print, un número 15, por decir un número, y van a ver claramente que no se hace problemas. Entonces, eso ya nos va diciendo que tiene Python una mayor facilidad para interpretar números que para interpretar letras, ¿no? El número 15, el jeroglífico 1 con el jeroglífico 5, ya es claramente interpretable por el Python. Mientras que la palabra función que debe usar, print, todas esas palabras que son un lenguaje natural, no son tan fáciles de interpretar, salvo los comandos o las funciones propias del Python, como la que hemos visto ahorita, que es imprimir, ¿no? Print. Esa sí lo entiende, pero la palabra función no lo va a entender. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo función X, no lo va a entender, ¿no? No lo va a entender. El nombre función no está definido, es decir, no lo entiendo. ¿A qué te refieres con función? No entiendo. ¿No? No lo entiendo. Y como no lo entiendo, no lo puedo traducir, no lo puedo interpretar, y como no lo puedo interpretar, te doy un error. Dice, corrígelo. Lo interesante aquí es que es un error distinto al de sintaxis, porque no te está diciendo, oye, te has equivocado en la sintaxis, en la manera de escribirlo, sino que te doy la chance de que tal vez la función, ¿no? La función llamada función existe, solo que no la conozco, no está definida. Tú la podrías definir de alguna manera, y eso veremos más adelante. O sea, nosotros podemos crear nuestras propias funciones, que le podemos llamar función si quieren, ¿no? Entonces yo puedo llamar una función imprimir, ¿no? Y en lugar de print, y ya la traduje al castellano. Así como hago eso, puedo hacer muchas cosas más interesantísimas. La idea central es no complicarme tanto tampoco, ¿no? Pero ya vamos viendo esto. En un siguiente bloque vamos a ver, por ejemplo, algo interesante. Entonces, vamos a regresar a nuestra frase original. Y yo puedo decir esto, ¿no?
print, vamos a hacer como un diálogo. Yo, ¿no? Si sube el programa y print Python me contesta sí, salvo que sea un bien de lujo, por ejemplo, ¿no? Entonces acá hay una conversación entre yo y Python. Yo digo, sí, si sube el precio, entonces la cantidad de demanda disminuye, y Python me contesta sí, salvo que sea un bien de lujo, ¿no? O en ese caso, si sube el precio, probablemente la cantidad de demanda suba, ¿no? Porque tiene otros factores, otros elementos, y hacen que me interese más el bien. Esta es una manera, pues, de tratar con el tema de Python de manera más sencilla, más rápida, pero claro, no responde a nuestra finalidad. ¿Cuál es nuestra finalidad como economistas? No es necesariamente el tema textual, sino también el tema de importar datos, ¿no? Tener base de datos. Y la verdad yo quiero tener base de datos acá, pero no la veo, ¿no? O sea, yo tengo un Excel, digamos, con datos, y quiero trabajar esa base de datos en Python, ¿no? Eso es lo primerito que yo quiero hacer. Me han dado una base de datos y quiero trabajarla en el Python. Ya aprendí esto, ya te entendí lo que me has querido decir, me has explicado, pero aparte de esto me interesa mucho trabajar con datos porque me lo han pedido en el trabajo y no sé. Vale, perfecto. ¿Cómo hacemos? Lo primero que debemos hacer es hacer clic en esta carpetita. Esto es como una carpeta. Entonces vamos a hacer clic en esta carpeta y me va a aparecer esta área o este espacio donde dice archivos. Entonces, como es lógico, yo puedo importar mis archivos, como subir al almacenamiento de sesión, o también puedo usar alguna base de datos que esté aquí en el mismo Python. Pueden ustedes jugar con esta data si quieren, pero nosotros vamos a importar una data o vamos a trabajar con una data del mismo de la misma base que nosotros trabajamos, digamos. Y básicamente mi data se llama datos.xlx, que es un Excel, y ya lo tengo importado, digamos, cargado al Python. Pero, ok, lo tenemos cargado, pero quiero trabajarlo, quiero abrirlo. Entonces, bueno, lo intuitivo, ¿no?, es apretar 2 veces clic aquí, a ver qué pasa, y igualmente me manda a que lo descargue, cosa que no quiero. Y acá me da otras opciones, ¿no?, que ninguna es la que me satisface. O sea, no quiero descargarlo, no quiero cambiar el nombre de archivo, no quiero eliminarlo. Copiar ruta podría ser, y actualizar puede ser, ¿ya? Entonces, voy a hacer clic en copiar ruta. Entonces, ¿qué es eso de copiar ruta? Como ustedes saben, todos los archivos de una computadora están en una ruta, en una carpeta. Pero ahorita este archivo de datos XLSX está en el aire, ¿no? Está en la nube, no lo tengo en mi base de datos. O sea, estuvo en una carpeta pública que tuve en mi computadora, pero ahora está colgada aquí en el Colab. Y la pregunta es, ¿cuál es la ruta de ese Colab? ¿Vale? Entonces vamos a apretar acá el botoncito código y vamos a pueden poner acá control V. Yo puse control V porque le puse acá copiar, pues, ¿no? Copiar ruta, se guarda en portapapeles, y ustedes pueden poner pegar si quieren, pero lo mejor es apretar control V, control V chica, ¿no? Y se pega. Entonces esta es la ruta donde se encuentra eso. Entonces yo lo que voy a poner es print, si quieren, print ruta, ¿no? Y ya está, ¿no? Print ruta. Y obviamente, como es un texto, no se olviden que deben poner sus comillas. Entonces, con esto ya sé, o ya por lo menos sé que la ruta es esta de acá. Perfecto, ya lo tengo guardado. Esto ya lo puedo cerrar. Ya sé que la ruta donde están mis datos es esta. Ya. ¿Qué más? Vamos a trabajar con esto, pero falta un pequeño temita que es interesante. Que tiene que ver con esta parte de aquí, la función YFX, esta de acá. ¿Por qué? Vamos a crear de nuevo esto, vamos a repetirlo, pero nosotros sabemos que tenemos una frase, ¿no es cierto?, que está acá,
Si sube el precio de la banana sube. Entonces, esta frase yo la voy a copiar aquí, como ya dijimos, ¿cierto? Ya está. Eso ya está corrido, así que ya sabemos lo que ocurre. Pero yo no quiero que ocurra esto, sino que yo quiero que esto se grabe. Entonces vamos a poner algo muy interesante. Vamos a hacer esto de una manera indirecta. ¿Qué quiere decir? Vamos a llamarlo ley de demanda. Ley demanda. Nótense que acá está un poco feo. Podemos hacer ley demanda o ley de demanda con guión bajo, pero nunca con espacio. Nunca con... Al toque me dio errores, ¿no? Cuando está subrayado de naranja o de rojo, son errores o problemas. Entonces puedo poner un guión bajito o no poner nada. Ya tengo esas dos opciones. Vamos a irnos por el guión bajo, que es un poco lo que se estila. Entonces, en el guión bajo yo estoy llamando ley demanda, es toda esta frase que ya hemos dicho. Y vamos a llamarlo como tal, vamos a llamarlo print, si quieren. Así tal cual, ¿no? O sea, ¿esto qué cosa es? Es como decir Y es igual a f de x, ¿no? Entonces, si x es mi texto, f es print, y es la ley de demanda, ¿no? Si quieren lo pongo acá. Entonces, ley de demanda es el y, print es el f de función o función, y si sube es el x, ¿no? Por lo tanto, y es igual a fx. Es lo mismo que la ley de demanda es igual a print, paréntesis, comillas, ¿no? Básicamente eso es lo que está pasando. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué está pasando? Nuevamente, que ley de... ¿Qué cosa se ha impreso? Se ha impreso ley de demanda, ¿no? Eso acá, el print, ¿no? Y estas cositas. Ley de demanda ha aparecido, ¿no es cierto? La ley de demanda ha aparecido acá en el print. Yo ya le estoy ordenando que imprima, o sea, que me muestre la ley de demanda y la está mostrando. Pero ¿qué pasa si yo no quisiera que la muestre? ¿No? Sino que la guarde solamente en una especie de objetito. Así. O sea, simplifico mi fórmula. Lo grabé, o sea, mi enunciado lo grabé en este objeto llamado ley de demanda. ¿Correcto? Y entonces ahora soy vivo y hago print ley de demanda. Igual estoy cumpliendo con el requisito de Y, ¿no? De fx, ¿no es cierto? F es print y x es ley de demanda. Sigan con esta fórmula, ¿no? Y igual a fx. Sigo con eso. Entonces pongo correr y me imprime ley de demanda. Como pueden ver, los dos casos son distintos. Los dos casos son distintos. En el primero lo que está pasando es que se está corriendo el print, ¿no es cierto? Cuando yo escribo la frase, ¿no? La hipótesis o la ley de demanda. Pero en el segundo caso, no se está haciendo el print. Si yo quito esto, no se está haciendo el print. Solamente se está grabando el enunciado en este objeto llamado ley de demanda. Y aquí, cuando le hago el print, recién ahí se visualiza. Si quieren, para estar seguros, lo podemos poner acá, en otro grupo. Entonces, aquí si corremos, vemos que no aparece nada. Justamente no aparece nada porque no le estoy ordenando al Python que haga nada. Simplemente estoy guardando la ley de demanda en un objeto llamado ley de demanda. Y recién en otro bloque, o sea, en otro momento, le estoy diciendo, oye, imprímeme esa ley de demanda, muéstrame ese fx. Y me lo muestra. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, yo puedo hacer que los textos o las cosas aparezcan directamente con la comilla, o puedo hacer que aparezcan directamente también con el print, o puedo grabarlos y luego en un segundo momento hacer que aparezcan. Este último paso lo llamamos pues una especie de forma indirecta, ¿ya? Esta de la forma indirecta va a ser muy utilizada en nuestro análisis, ¿ya? Correcto. Y esta idea que me faltaba nos va a servir mucho para este tema de la ruta. ¿Por qué? Porque yo voy a escribir una ruta
que se va a llamar así. Ruta es igual a tal cosa y voy a poner print ruta. Esto se aplica para lo mismo. Si no digo nada, si solamente pongo ruta es igual tanto, no aparece nada. Tengo que llamar con el print y recién ahí aparece la ruta. Y recién aquí aparece la ruta. ¿Sí? Entonces ya grabé la ruta en un objeto llamado ruta y puedo imprimir la ruta. ¿Qué más puedo hacer con esta ruta? Porque al final todo lo estoy haciendo para imprimir, o mejor dicho, para rescatar los datos. Yo quiero ver los datos, quiero guardarlos en un objeto, quiero hacer algo. Entonces aquí es donde viene lo bueno del Python. ¿Qué es lo que realmente me llama a utilizarlo aquí en el Google Colab y no tanto en otros programas más locales? Y es lo siguiente. Yo puedo importar mis datos con una función también. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ya sé que mi ruta es esa, vale. Yo puedo decir datos es igual a importar paréntesis ruta. Puedo hacerlo así, de esta manera. Ahora, si quieren, lo que podemos ser un poquito más sinceros es, esta no es una ruta solamente, porque es una ruta con el archivo. Entonces vamos a llamarle ruta archivo. ¿Por qué y no solamente ruta? Si somos muy pegados al tema de programación, técnicamente la ruta solamente es esta partecita, que es sombreado. Y lo demás ya es el archivo. Entonces esta es ruta archivo. O sea, ruta más el archivo. Entonces acá, para estar seguros, le pongo también ruta archivo. Y obviamente lo tengo que correr para que se quede bien grabado. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es lo siguiente. Hay una función que yo le voy a llamar ahorita importar. Importo la ruta archivo y lo voy a grabar en esta función datos. Le puedo llamar importar, le puedo llamar ubicar, le puedo llamar leer, grabar, también puedo llamar grabar. Cualquier función, al final es una función, ¿no? Entonces, importar o grabar. Lo que ustedes quieran ahorita, por el momento, para que se entienda. O sea, yo tengo la ruta, tengo el archivo, quiero que lo interprete, si quieren, interpretar, ¿no? Que el Python interprete ese archivo de Excel y lo ponga en un objeto llamado datos. Así de sencillo. Profe, pero este archivo de datos es el mismo que este de acá. No, porque este es un dato de Excel y este es un dato en Python. Entonces vamos a poner datos Python, para que quede claro que es un dato en Python y ya no un dato en Excel. ¿Sí? Eso creo que debe estar claro, ¿no? Dato Excel que es el Excel, y este datos Python es que es un dato en formato Python, que puede ser discutible. Entonces, el verbo que usa el Python es leer. ¿Cómo se dice leer en inglés? Read. ¿No? Esa sería la función. Ahora, correcto. Pero, ¿qué tipo de lectura es, digamos? Ya, es una lectura de un archivo de Excel. Ya, entonces read Excel. Muy bien. Y todo parece que está bien. Entonces vamos a correrlo y me dice algo que ya conocemos, un error que ya conocemos, que dice, profesor, el nombre de read Excel no lo conozco. Usted no lo ha definido, no lo conozco. Pero ¿cómo? Si está en inglés y creo que es el comando correcto, es la función correcta de acuerdo con mi manual, digamos, ¿no? Tengo print y tengo read Excel. ¿Por qué está mal? Y acá es donde entra algo bien interesante que de paso les voy a enseñar algunas ideas. Ahorita estaba escribiendo cosas con comillas, ¿no? Hola, ¿no? Hola. Texto. Y al escribir este texto, pues sale la palabra texto. Bueno, aquí no sale el texto porque está con este errorcito. Pero si yo pongo texto, ¿no? Texto, sale el texto, ¿no? Ya dijimos. Texto que aparece, texto visible y texto invisible. ¿Vieron la diferencia? Si yo escribo un texto
con comilla o con dos comillas, con una comilla, dos comillas, le sale visible. Pero el texto que sale invisible es el que está en verdecito con este numeral. Esto es lo que se llama un comentario de Python. Esto es muy, muy importante porque yo puedo hacer comentarios en forma de texto y ese texto ya no va a aparecer, no lo va a imprimir el Python, pero yo sí lo puedo ver porque quiero saber qué hice en tal comando, etc. Entonces, este truquito del texto lo voy a usar acá, ¿no? Para decir, ¿no? El comando read Excel es correcto. ¿Cuál es el problema? ¿No? Es correcto. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que no está definido. Ah, ya. Si no está definido, entonces de alguna manera debo definirlo. Entonces, opción 1 lo puedo definir así. Read Excel es igual a leer archivo Excel, ¿no? Algo así. Pero no. ¿No es cierto? Porque luego me va a decir, leer archivo Excel, no sé qué me estás hablando. Entonces no me va a entender. Y aquí, repito, es donde viene la mayor dificultad del Python. El Python es un lenguaje, ¿no? El Python es un lenguaje que se ayuda de aplicativos. Vamos a decirle aplicativos, no sé si es la palabra correcta, aplicativos, pero me gusta decirle aplicativos porque es algo más común en el lenguaje actual. Pero técnicamente son librerías, paquetes, esos son los nombres informáticos, pero llamémosle si quieren aplicativos. Y un aplicativo de un nombre muy bonito es el aplicativo Pandas. Ejemplo Pandas. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué quiero? Tengo que usar el aplicativo Pandas. ¿Por qué? Porque Pandas tiene el comando o la función read Excel. Ah, ya, profe, pero si yo quisiera otra función que no sea read Excel, ¿necesitaría también Pandas o nada? ¿O no necesito nada? No, necesitarías otro aplicativo. O sea, otra librería, otro paquete, otro, distinto. Qué complicado. Sí, pues. Entonces, ¿cómo lo importo? Import Pandas. Y ya está. Qué fácil, profe. Entonces, ¿y cómo lo uso? ¿No? Con este comando se importa el aplicativo. Se importa quiere decir básicamente se activa para su uso. ¿Y cómo lo hago para que efectivamente se utilice? Simplemente antes de read Excel pongo Pandas. Y ya está. Y miren cómo se desapareció esa sombreadita naranja. Corro y ya está. Y ya lo corrió. Profe, pero ¿y cómo sé que está bien? Print datos Python. Y ahí están mis datos. Ya recordemos nuestros conocimientos básicos de interpretar tablas y cuadros y varios de datos. Hay una columna del n, que es el número de datos, una variable niño, una variable calorías, una variable nota matemática, una variable nota de lengua, una variable hermanos, una variable padre de familia, una variable ambos padres, ¿no? Las columnas son las variables y las filas son las filas son el número de la observación, el encuestado, lo que toque. Y ya está, tenemos alumnos. En este pequeño video hemos tratado de lograr lo más básico en Python, que es entender cómo funciona lo básico, cómo interpreta los textos, cómo interpreta los números, que en realidad no hay mayor dificultad. El número se interpreta con el número que pusiste. Print 15 es lo mismo que 15. O sea, lo interpreta sin mayor dificultad. Para esos textos hay que poner las comillas y hay un poco de formalidades. Y en esta última partecita lo que hemos hecho es importar una base de datos que teníamos en local, lo pasamos a un mundo virtual, a la nube, y de la nube lo llamamos con la ruta archivo y lo jalamos y ahora lo estamos visualizando en todo su esplendor.
Hay mucho más en Python. Para ello les invitamos a que ingresen a los cursos de Python, Python básico, Python general, o puede ser Python aplicado a finanzas, Python aplicado a economía, o Python aplicado a econometría, o si quieren al revés, econometría con Python, o modelos de riesgo de crédito con Python, entre otros cursos que tenemos que están muy interesantes en este segundo módulo del ciclo 2024. Ha sido su profesor, Martín Coronado, del Instituto de Econometría de Lima. Muchísimas gracias y no se olviden matricularse en nuestros cursos con Python, que está muy de moda. Y como pueden ver es muy sencillo y no tienen que sufrir con lo que es la instalación y los paquetes y todas esas cositas. Muchas gracias.